Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Con Sentido Insular es un programa que llega al alma de la gente. Está siempre viva en esa insularidad que nos identifica y que es el patrimonio de todos nosotros. Invitamos aquí a las personalidades que han hecho, hacen y harán siempre un poquito por esta isla que la recibe o que donde ellos han nacido. Por eso está hoy con nosotros un personaje muy importante para nosotros, una de esas mujeres que siempre ha estado en el tapete de la música insular neoespartana, como promotora cultural, como cantante, como una de esas mujeres que siempre llevan el patrimonio y la cultura neoespartana en sus actividades. Con nosotros, Lucien Sanabria. Bienvenida, Lucien, a Consentido Insular. Ay, muchísimas gracias, mi amor. Es un placer para mí estar compartiendo contigo este espacio que como lo has ido logrando en todo, va llegando a todos los corazones y a la gente, a nuestra gente conectada o en algunos casos preocupada justamente por conocernos desde adentro. ¿Dónde nace Lucien? Lucien va a nacer a Caracas porque fui gestada aquí. Mis papás, mi mamá trabajaba aquí en Margarita y ella antes de venir a trabajar aquí vivió en Caracas durante 13 años, allá estudió y se graduó. Pues bueno, estaban dadas las condiciones para ser atendida en el posparto allá en Caracas. Entonces fui a nacer allá, ella cumplió su permiso postnatal y se regresa a la isla a incorporarse a su trabajo. Fui presentada aquí en Margarita y toda mi vida crecí a 300 metros de la bahía de Juan Griego. ¿Y eso, de dónde se conoce Candelaria con tu papá? En tierra firme, ellos son sucrenses. Ah, ya. De nacimiento y ambos fueron a estudiar a Caracas. Tuvieron una infancia en la que coincidieron algún tiempo. Mis abuelos, porque es un pueblo muy pequeñito, ellos nacieron en Puerto Santo, una población ubicada entre Carúpano y Río Caribe. Ahí están mis raíces, ¿no? Y mis abuelos paterno y materno eran margariteños, inmigraron a Sucre muy pequeñitos y allá pues encontraron sus parejas sucrenses. Entonces soy mitad y mitad. Aquí ellos trabajaban, Candelaria trabajaba ¿dónde? Mi mamá desde que llegó en el Liceo Juan de Castellanos y mi papá vino a trabajar a la Escuela Técnica Industrial Alejandro Hernández. Mi profesor en la escuela técnica. ¿Ah, sí? Sí, como no, amigo mío. Eso no lo sabía. Sí. Y con mi mamá luego trabajaste en el Juan de Castellanos. En Juan de Castellanos. Lucien, ¿qué recuerdas tú de esa niña, o sea, ya aquí en Margarita, o sea, dónde estudiaste? ¿Cómo fue esos primeros años de tu infancia? Bueno, mira, yo lo recuerdo todo. Yo recuerdo mi preescolar en la casa cuna, a la orilla del mar. Recuerdo mis maestra Angélica y maestra Ricarda. Y ya allí cantaba y bailaba en los actos culturales. Posteriormente hago los estudios de primaria en el grupo escolar Antonio Díaz. También recuerdo a mi maestra Conchita de primero y segundo grado, mi maestra Deli de tercero, y la maestra Rosela de cuarto y quinto grado y la maestra Esther. Son ellas justamente en lo que respecta a lo que hacia donde enfoqué mi vida, sí marcaron una pauta importante. A todas las quiero, las recuerdo con cariño, pero son particularmente mi maestra Rosela y la maestra Esther Quijada de González quienes realmente van a asignar mi camino. De esa infancia, ¿es algún sonido que te recuerde, un sonido así especial?
No, recuerdo, los sonidos son las canciones que me encantaban. Siempre la música vinculada a mi vida, las canciones infantiles. Con mi maestra Rosela, es que con ella empezamos a trabajar para los actos culturales y nos daba la oportunidad de que desde la propia iniciativa infantil creáramos coreografías que luego se iban a mostrar en los actos culturales. Pero la maestra Esther, ella sí me descubre, estando con la maestra Rosela, e incluso sin pasar a sus manos en sexto grado, para el acto de quinto grado yo debuto cantando como solista. Ella vio condiciones en mí y yo estudié 4 con Luis Manuel Gutiérrez con Maneque a los 9 años. Y entonces ella me puso a que cantara y me acompañara con el 4 en un acto cultural en el grupo Antonio Díaz. Cuando caigo en sus manos, bueno, no te cuento, eso fue ¿Y una aventura. algún sabor de esa infancia? ¿Qué comían ustedes allá en su casa que te recuerde, que tú digas que Candelaria te hacía con tanto cariño Mira, para... recuerdo los desayunos los sábados. Mira, mi casa era de un cosmopolita nacional, muy cómodo porque mi mamá cocina muy bien, pero ellos trabajaban todo el día Claro. y había gente que nos cuidaba, ¿no? Por supuesto, la gastronomía favorita era la hecha por mi mamá. Mi mamá nos consentía en las tardes, ellos creían mucho en el momento de calidad con sus hijos y de verdad que mi mamá se cuidaba de esperarnos. Mi papá era el de las tareas, pero mi mamá nos recibía y nos preparaba unas torticas ricas de arroz que espolvoreaba con azúcar. Eso nos encantaba de merienda para recibirnos. Luego cenábamos. Y los desayunos los sábados, que eran bien particulares, porque era con pescado frito casi siempre. Pescado frito, arepita caliente, tajaditas, qué sé yo. Y con el Puerto Libre, bueno, el queso de bola, que no era muy criollo, pero para los margariteños, Pero mi amor, Rubén dice que nosotros es el queso de Margarita. El queso de Margarita es el queso de bola. O sea, una estamos, exquisitez. Sí, lo sí. estamos comiendo desde el contrabando. O sea, ya. Totalmente. Era particular nuestro, ¿no? Bueno, porque es que casi que comernos un queso blanco venía también de afuera. Y con los sonidos acompañados, eso era un desayuno casi de 10 de la mañana, nos tomábamos nuestro tiempo para levantarnos. Y eran acompañados por los sonidos de la música de Francisco Mata o música orquestada, nacionalista. Podía oír a María Teresa Chacín, podía oír... Allí viene... el hogar es muy importante en el desarrollo del gusto. ¿Qué olor de esta infancia tiene algún olor que Siempre el mar. Me encanta el olor, el aroma del mar. Cuando me despertaba en mi casa y todavía ahorita cuando lo siento, nos despertábamos y decíamos, mis hermanos y yo, huele a playa, huele a mar. Sobre todo cuando nosotros teniendo yo 9 años, ya vamos a vivir en la que sería nuestra casa hasta el sol de hoy para siempre. Que antes mis papás vivieron alquilados. Esa casa está a 3 cuadras. Y no, yo creo que 1 cuadra llanera, una cuadra bien larga. No, mentira, 2 cuadras. 3 cuadras. Ya de eso vamos y entonces a hablar estaba muy cerca del mar y nos olía el mar, pero el viento sopla oeste, pero cuando nos olía a playa, que era por estos tiempos, decíamos que el viento viene de abajo, era la inversa. Y eso en estos meses de julio y agosto, que son los meses de las vacaciones, significaba que esa bahía de Juan Griego quieta, el mar cambiaba un poco de color, a veces transparente, y era una temperatura muy rica. El mar de la bahía de Juan Griego es frío, pero cuando se mueven con estos temporales, con estos tiempos de julio y agosto, entonces la temperatura es otra y es muy sabroso. Entonces ese aroma siempre lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, estamos conversando con Lucien Sanabria aquí en tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos.
continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy con una invitada muy especial, mi amiga Lucien Sanabria. Lucien, ya estás ahí en la escuela Antonio Díaz, ¿no? Y con esas mujeres extraordinarias, la maestra Rosela, la maestra, mi Esther amiga Quijada. Esther Quijada de González. Sí, Una extraordinaria mujer que recordamos con mucho cariño, la historiadora, la cronista, la amiga, la madre, la consejera. sí, Bueno, señor. yo de Esther tengo mucho que agradecerle porque ella, o sea, cuando fui juramentado como cronista, ella era la presidencia de la asociación y el apoyo fue grandísimo, ¿no? Y bueno, Dios la tenga en la gloria. ¿Qué recuerda de ese Antonio Díaz? O sea, ¿con quién te consigues tú ahí? Bueno, y me vas a hablar un poquito también de Maneque, porque, o sea, no todo el mundo tiene el privilegio de que Maneque le haya enseñado cuatro. El hombre del violín de Juan Diego, que es una extraordinaria adquisición para ti, pues. Bueno, ay, mira, me preguntas por dónde empiezo primero. Es que fueron, Donde quieras empezar, tranquila. bueno, Maneque llega antes de yo llegar a la maestra Esther. Sí. Maneque a los 9 años. Dicen mis papás que el que parecía que iba a ser músico era mi hermano Carlos, porque era el que se la pasaba cantando. Yo era bastante tranquila. Nos llevaron a estudiar a los dos, pero la que culminó el curso con Maneque fui yo. Me graduó con el plebeyo. Era ya bastante mayor y, bueno, encantador. Eran unas clases muy gratas en una bella casa, en un pasillo con helechos, sentaditos. Ayer recibí a Maneque a sus estudiantes y me enseñaba los acordes que eran de memoria, no se leía cifrado. Tenía que aprendérmelos de memoria, los dibujábamos en un cuaderno, los aprendía de memoria en la casa y luego los aplicaba con canciones que él me enseñaba y yo tenía que adivinar de oído dónde iba cada acorde. Entonces el tema más completo, por la cantidad de tonalidades que abarcaba, era el plebeyo. Entonces él lo tarareaba y yo debía acompañarlo. Yo tenía que saber dónde iba a ir cada acorde. Así fue. Y entonces la maestra Esther te Con la aprovechó maestra, allá. bueno, exacto, Esther me descubre. Tú sabes que como cantante yo soy contralto, la tesitura más grave de la voz femenina, ¿no? Y entonces, bueno, yo sentía que no encajaba mucho cuando cantaba con las cantantes de moda, que son mezzosopranos, unas voces con un registro bien importante. Todas las cantantes con nombres que empiezan con M en mi país fueron cantantes extraordinarias en la época. Mirla, Mayra, Mirta, toda esa gente canta, mujeres de voces prodigiosas. Yo sentía que no podía cantar con esas mujeres y hoy en día eso es lo que muchos maestros de canto llaman el primer maestro, ¿no? Es el cantante con el que tú empiezas a cantar, cuya música o voz te identifica. Lo que sea, es el cantante que te gusta y tú tratas de cantar. Entonces, claro, yo buscaba las voces femeninas y la voz no me llegaba, porque estas mujeres tenían un registro agudo amplio. Aparece Gualberto. Y en mi casa, mi papá, mi familia, siendo Gualberto sucrense, sí o sí, su música se escuchaba. Entonces, me aprendí el repertorio de Gualberto, pero ¿por qué? ¿Por qué Gualberto y no Francisco? La música margariteña no es tan sencilla. Francisco estuvo en mi infancia, tenía de moda canciones de contenido romántico más bien, ¿no? Que no calaron tanto en mí. Y la música tradicional no es tan sencilla de cantar. Lo de Gualberto eran estructuras bastante sencillitas. Entonces podía cantarlas con él porque resulta que él es barítono, bajo, y esa es una octava por debajo de mi tesitura. Entonces yo podía cantar sin pensar mucho, fácilmente con él. Con este señor puedo cantar. Y me aprendí sus canciones. Aparte que el primer repertorio de Gualberto era música compuesta por Luis Mariano, poesía de Luis María Mariano. Antonia y todo, Y bien, pero Teresita y eso. sí, bien lúdicos, bien cosas vinculadas a la naturaleza. Y entonces aprender la guácara, aprender el sancocho, aprender estas canciones. Me encantaba la jota carupanera de Gualberto. Yo aprendí a tocarle. Ese ritmo me llamó mucho la atención. Y entonces fíjate que yo, con mis amiguitas,
cuando la maestra Esther se fija en mí, es porque yo agarré el sancocho, lo coreografié, lo cantaba y lo tocaba. Y yo le decía a mis amiguitas cómo eran los pasos de la cosa, ¿no? Y entonces ella me vio en ese momento, pero hasta allí llegó mi asunto como haciendo esto, cantando y bailando, acompañándome además, porque ya luego ella procuraría que yo cantara, fuese solista en los temas y siempre tal vez bailaba, pero me acompañaba alguien más. Sí canté y me acompañé, pero no cantaba, bailaba y tocaba, como lo hacía con mi maestra Rosela. ¿Tú te acuerdas Poetisa la maestra Rosela. ¿Tú te acuerdas que cantaste, qué canción cantaste en un acto cultural, el primer acto cultural? Sí, como no, a un polo margariteño el polo margariteño que grabó Luis Teodoro. La del cantar, tiene sentido el cantar, tiene sentido, entendimiento y razón. El polo más conocido a nivel nacional, que fue ese que grabó Luis Teodoro. Y entonces teniéndolo a él como referencia, como ese niñito que grabó, entonces era una niña ahora cantando el polo de Luis Teodoro. Entonces yo recuerdo que eran grandes y largas sesiones en la casa de la maestra Esther. Niña, suelta la voz y acompáñate con el 4. Y ella, suelta esa voz, que sí puedes, ¿no? Bueno, es lo mismo cantar sin acompañarse que cantar acompañando. Está pendiente de una cosa y de la otra. Pero ella tenía su imagen, ¿no? De cómo debía presentarme, cómo mostrarme en escena cantando y acompañándome en simultáneo. De aquella... ¿Y cómo debía sonar? ¿Recuerdas alguna de tus amigas, de tus amigos ahí en Antonio Díaz, de esa etapa de Sí, tu primaria claro. ahí? Sí, mi amiga Surima Marcano, hija de Cruz Manuel Marcano, era mi amiguita uña y mugre. Susana Aguilera, Rosita, hija del señor Luis Beltrán, que trabajó en el Juan de Castellano. Ondina, profesora del Juan de Castellano, posteriormente profesora del Juan de Castellano. Sí. Damelis, Esthercita, a ver, si no me acuerdo de alguna, no me la van a perdonar. No, tampoco eran Marina, todas, Luisa. Sí, pero es que con estas amiguitas estudiamos como 3 grados juntas. Pero es que el problema era verla, porque era de danza. Y bailamos. Esther, sí. Bueno, es que ellas eran el cuerpo de danza de la maestra Esther. Sí. Estaba yo como solista y estas amiguitas eran la coreografía. Porque la maestra Esther comenzó a montar, ella tenía unos libros del Ministerio de Educación donde estaban la burriquita, la sirenita. Entonces yo fui la sirenita. Ella elaboraba el vestuario, ella cosía ese vestuario. Y entonces, bueno, yo cantaba la sirena y bailaba la sirena, pero eso estaba en esos libros del ministerio, estaba la coreografía diagramada. Y sí le ayudaba yo a ella un poco, que esto me encantaba, a mí me encantaba bailar. Mi primera pasión fue la danza, pero me quedé con el canto. Yo te pregunto, porque te acuerdas que hicimos el primer homenaje después del año de la señora Esther, cuando después de muerte hicimos homenaje, sí. Y entonces fueron las alumnas a bailarle lo que la maestra Esther montó. Eso fue un espectáculo muy... Esas alumnas fueron, ya sería como una tercera generación, es la generación de mi hermana Mari. Cuando ya la maestra Esther tenía conformada, yo recuerdo que estaba en la universidad, bueno, en parte las acompañé en el liceo, estudiando en el liceo y luego en la universidad alguna vez pude, cuando viajaron a Maracay, las danzas Jesús González Lares. Entonces, ella consolidó esto que inició, ella, bueno, venía de mucho antes, porque entonces la profesora Isleida González te va a decir, yo también bailé la chulinga, muchas generaciones bailaron, cantaron y bailaron con ella, Alexis Real, Cheito, cantaron, participaron en muchas iniciativas en el Antonio Díaz. Esa maestra tenía en el ojo para descubrir condiciones y cualidades. Ahora ya terminamos en este segmento Antonio Díaz y ya regresamos vamos ahora a Juan de Castellano. Ya regresamos con Lucía Sanabria aquí en Consentido Insular.
Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Con Sentido Insular llega al alma de la gente, llega a lo que somos como pueblo, somos hechos de identidad, somos corazón abierto y un mar extendido a todas las generaciones, a todo lo que venga hasta la isla. Solamente tienen que tener ese cariño y ese amor por nuestra Virgencita del Valle, por nuestras costumbres y tradiciones. Lucien nació allá en Caracas, de una familia de Puerto Santo, pero la bahía de Puerto Santo es parecida a la bahía de Juan Griego, y ahí ella después se vino para acá, de mar a mar, saltó el charquito, como dice la Lucien. Así es, mi amor. Después de esa travesía de ese mar de Antonio Díaz al Juan de Castellano. O sea, son los emblemáticos, porque tú, mira, En Juan Griego. Juan Griego, Antonio Díaz, Juan de Castellano, muy ligado a San Juan. Y después la técnica. Sí, porque Antonio Díaz es de San Juan, Juan de Castellano fue el primer cronista de San Juan, y entonces llega a Juan de Castellano a estudiar primer año. Oye, y hablando de San Juan, y San Juan es bien importante en mi vida, Bernie. Tengo que aprovechar este momento porque ahora que te tengo a ti como sanjuanero aquí, tú sabes que mi papá y la llanada tiene que ver con San Juan. Es que el pueblo de donde son mi papá y mi mamá, lo más parecido que hay aquí en Margarita, a ese pueblito, a la llanada de Puerto Santo y Mauraba, donde nace mi papá, es San Juan Bautista, sobre todo hacia Fuentidueño, porque es que ese pueblito, ese vallecito, es muy verde. Mi papá y mi mamá no son tanto de lo árido, ellos buscan lo verde. Rumbo para Río Caribe. Mira, entre Carúpano y Río Caribe. Así es. Cuando terminas de bajar una carretera, muchachos, que cuando Regulo llegó allí la primera vez dijo que cuál es el miedo que Candelaria le tiene miedo a ir a los Andes por la carretera del Páramo, si esto es casi como viajar por allí. Bueno, después que esa carretera es hermosísima, las vistas son preciosas, la recorres toda y llegas al principio de lo que es, pues, llegas a Puerto Santo. Hay una encrucijada, sigues hacia el Morro, por donde vas a pasar primero antes de ir a Río Caribe. A la derecha, antes de llegar al Morro, está la entrada a la llanada de Puerto Santo. Yo la conozco mucho porque mi abuelo vivía en Río Caribe. Yo iba siempre a Río Caribe. Yo estudiaba en la universidad y me escapaba los fines de semana para Río Caribe. Imagínate. Sí. Bueno, al llegar, donde termina la carretera, llega ahí como esa encrucijada, vas a mirar a la derecha y vas a ver una montaña muy verde. Al pie de esa montañita, de esa montaña, nacieron y crecieron mi papá y mi mamá. Entonces ese verde ellos siempre lo extrañaron, y aquí en Margarita lo conseguían en San Juan. Nosotros íbamos a la playa y nos veníamos a sacar la arena allí en el chorrito de Fuentidueño. Ahí nos sacábamos la arena, mi papá lavaba el carro y luego nos veníamos para Juan Griego. Y en Juan de Castellano te conseguiste con un sanjuanero. Y en Juan de Castellano me recibió un sanjuanero, el profesor Adín Villarruel. Un hombre, una persona maravillosa, con una gran apertura, que llevaba una institución donde, al igual que en el Antonio Díaz, verdaderos maestros o profesores integrales, atentos a las condiciones y a la vocación de sus estudiantes. Yo formé parte de una educación en masa, pero con unos profesionales bien atentos el mejor liceo de Margarita. A lo que la gente... Primero a mí que pasé 27 años ahí. Ay, ¿qué tal? No, totalmente. Sí, mira, para la fecha, para ese momento, de verdad que ellos decían que si nos tenían que echar agua caliente para irnos, porque encontramos, era un ambiente muy grato. Nosotros terminábamos de estudiar y no nos queríamos ir. Si queríamos irnos a la cancha, nos prestaban los balones para que jugáramos voleibol, para que básquet a quien le interesara. Podíamos estar en esos pasillos hermosos, el Juan de Castellano, con esos pisos pulidos, brillantes, rojos, hermosísimos, infinitos. Un ambiente verdaderamente de primera. Era la atmósfera y el ambiente que nos rodeaba. Mucha gente que llegaba allí decía, oye, por ejemplo, en algunos eventos que se hicieron allí, encuentros, nos decían que esa institución parecía una institución privada, por el cuidado, por lo bien cuidada, por la buena imagen
que proyectaba el Liceo Juan de Castellano, un ambiente realmente bien cuidado e incluso adelantado a la época. ¿Cuándo estrenaste el auditorio, Lucía? Apenas llegué, ya desde diciembre, allí con la presencia de Evia, de Lulita Uf, Pacheco, posteriormente de Snelis, allí conocí a Efraín Ágreda Japín, fue mi profesor de danza. Él reprodujo con mi generación la coreografía que montó con la suite margariteña de Inocente Carreño. yo la tengo, ¿viste? Esta, La tengo completa cuando la quiera montar porque Pi me la regaló. en Yo tengo toda la serio, completa porque qué que belleza. Pi me ¿Qué tienes? decía, La coreografía, el sí, video que completo, tienes. completa, está completa. Inclusive es que me decía, vamos Claro, en el ya la carro quiero. a buscar las flores trinitarias para adornar todo. Qué belleza. Piñera. Claro, ¿no? Ya la quiero a nosotros, imagínate eso. Hermosísimo. Esa coreografía era de un profesor Jaramillo, de Sí, sí. apellido Jaramillo, con quien él estudió en la Escuela de Artes Plásticas. Él decía que caminaba desde el Tirano hasta la Escuela de Artes Plásticas todos los días para recibir clases. Bueno, y eso quedó sembrado en él y él nos lo transmitió muchísimo. Cuando gana la Fue bola liceísta fue con el Juan de Castellano. en el Juan de Ajá, Castellano. Estudiaba tercer año. ajá, Entonces, bueno, habían actos culturales todo el tiempo. Siempre cantábamos, ahí se conmemoraba todo, mi amor, y con actos culturales, el aniversario en marzo, no sé, el Día de la Madre, el Día del Padre, el fin de curso, habían actos culturales por cualquier motivo, ¿no? Muy bellos y muy completos. Y también allí se nos daba mano libre, se montaban los actos culturales por secciones. Eso realmente daba rienda suelta a la creatividad, pero los profesores se fijaban en dónde estaba el talento. Entonces yo fui a la voz liceísta estudiando, a ver, creo que tercer año de bachillerato, y mi profesor delegado fue Marcano, el profesor Jesús Eso Marcano. marca. Fuimos a Carigua, yo fui a la eliminatoria regional, estadal, y luego fuimos a la nacional. Siempre se dice que yo gané el nacional, pero no fue así. Yo fui, el festival se hacía en 2 noches, había una eliminatoria. Yo pasé a la segunda noche, pero no gané el nacional. Sin embargo, mira, yo fui sumamente feliz. ¿Y con qué canción cantaste tú Yo aquí? llevé Sol Margariteño. Ah, Yo llevé ¿cuál es esa? Sol. ¿Cuál es esa? Eso lo grabó Francisco Mata, era de Miguel del Pino. Francisco Mata y Miguel del Pino. A ver. Bajo el sol de Margarita puso la naturaleza armonía en la belleza de una manera infinita. Sus playas y sus mujeres, conchas, perlas y corales, van unidos a los manglares que en la restinga se mecen. Ah, Pero lo interesante de este tema es que él termina con un verso que dice, cuando el sol se está muriendo. Entonces, bueno, eso fue un número montado. Allí mi maestra Esther formó parte de ello, ¿no? Ese tema lo chequeó Adín muy bien. Yo tenía que ensayar con Adín todo lo que iba a cantar, sobre todo si era para concurso. Y entonces se hizo el montaje de la cosa y cómo crear la expectativa para impactar en el festival. La eliminatoria fue sencilla, pero ir a portuguesa fue otra cosa. La maestra Esther me cosió 2 trajes. Un vestido para la primera noche, muy bello, que llevaba un ruedo y entre el pecho y el ruedo, ella cosió 18 metros de encaje, dice. un encaje blanco por capas. Yo tengo fotos de esto. Y para la segunda noche, lo que era la eliminatoria, si pasaba la final, un hermosísimo traje de raso, color naranja, con unos vuelos que eran un doble vuelo, un vuelo era en negro y para contrastar con el naranja que iba tanto en la blusa, bueno, no era blusa, era un vestido, y en el ruedo.
yo siempre usé cabello largo y ella me hizo una especie de cascada de flores con la misma tela del vestido. Ella cosía todo eso. Ella me visualizaba, ella me escogía el repertorio, esto es lo que va a ir y así lo vas a cantar y esto te vas a poner. Yo estaba en bachillerato, pero ella siguió tutelándome Sí, sí. ella me tuvo en primaria, perdón, ella me siguió tutelando en bachillerato. Entonces, ella cosió este hermoso vestido. Entonces, cuando yo decía, cuando el sol se va muriendo, yo debía abrir este vestido como una mariposa. Y entonces eso era el crepúsculo de Juan Griego, No, sí. desde entonces. Bueno, seguimos aquí conversando con Lucien Sanabria con tu programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy con una invitada muy especial, mi amiga Lucien Sanabria. Lucien, y de Juan de Castellanos te vas para la técnica, ¿no? Así es. Así es. Del Juan de Castellano, bueno, eso es casi un duelo, Si no es la porque misma. no, son dos ambientes muy, muy diferentes. Sin embargo, yo con la técnica estaba familiarizada también, porque allí estaba mi papá. Ah, claro. Esas dos instituciones fueron como otras casas, ¿no? Porque mis papás pasaban sus vidas, gran parte de sus vidas en sus lugares de trabajo. Y nosotros los acompañábamos a ambos. Pero la técnica era más lúdica, la técnica era más pintoresca como lugar de juego. ¿Cómo no? Sí, la técnica tenía exposiciones de lo que se hacía allí. Eso es lo que recuerdo de mi infancia, Los ¿no? talleres, Sí, fue decepcionante. estaba el taller de carpintería. Sí, la técnica que a mí me tocó no fue la misma. Bueno, y el Juan de Castellano tampoco, en el Juan de Castellano encontré otros incentivos, porque es que cuando de chiquitica acompañaba a mi mamá al Juan de Castellano, mami daba clases de educación para el hogar. A mí me dio comercio y en educación para el hogar fue la profesora Ivy en lo que se llamaban las áreas de exploración. Y mi mamá daba cocina, entonces yo comía flanes, tortas, todas esas cosas que ella enseñaba. Cuando a mí me tocó, ya eso no hacía nada de esto. El Juan de Castellano tenía esa área muy bien dotada, ¿no? ¿Cómo no? Tenía una cocina amplia. Cuando voy a la técnica, entonces yo tenía también la imagen que, por ejemplo, yo disfruté, nosotros tuvimos un jueguito de mesa y sillita siendo niños que se hicieron allá en el área de carpintería. Profesor Moya, profesor José Cirilo, profesor que después fueron al Juan de Castellano a las áreas de exploración. Y hacían anillos y hacían cosas en los tornos. Eso, ellos exponían eso. Eso fue lo que yo vi Era más pequeñito. técnico. Mira, ¿y cómo Sí. llegas tú al Valle de San Juan, esa canción de Bueno, Ernestico? estudiando en la escuela técnica, que ya no es escuela técnica industrial, todavía había dejado de ser eso y había pasado a ser ciclo diversificado Alejandro Hernández, Alejandro Hernández. donde se estudiaba ciencias, humanidades y también había la opción de estudiar electricidad y mecánica y te graduabas como técnico hasta sexto. Bueno, El que elegía yo esto. soy egresado ahí. Ah, ¿viste? Sí, sí. Tenías esas opciones. Entonces yo elegí ciencias. Y estudiando allí, empiezan a organizarse el profesor Víctor Daniel Bellorín, un festival que se llamaba Festival de unas veces, yo lo recuerdo como la voz inédita, pero también después él lo convirtió en la canción inédita. Porque creo, bueno, que pegaban como, que quedaba como legado y menos peleado el asunto con las canciones. Pero cuando yo participé era la voz inédita. El primer festival lo ganó Cecilia Gil. Y el segundo festival lo ganó yo. Pero te cuento. Culminando mis estudios en el Juan de Castellanos, yo descubrí el sistema de orquesta. Se funda el sistema de orquesta. Yo soy fundadora del sistema en el Estado Nueva Esparta y lo hice con Rómulo Nazarde como clarinetista. Eso
marcó el inicio de un nuevo periodo en mi vida, donde yo le dediqué muchísimo tiempo, aparte de estudiar. Yo era bien aplicada, ¿no? Pero siempre en esa dualidad y esa inquietud por el arte. Entonces me enamoré de la música académica, instrumental. Conozco a Eddie Marcano, nosotros somos fundadores y éramos fiebrudos, mijito. Entonces los ratos libres que antes utilizaba en el Juan de Castellano, ahora eran para irnos a la orquesta. Estuvimos en Guaraguao. ¿Dónde funcionaba? Cuando se funda, primero fue en Guaraguao. Estuvo por muy poco tiempo. Luego Rómulo Lazarde se lo llevó al Valle de Pedro González, una casa frente a la iglesia. Y entonces, mira, Eddie se las ingeniaba para llegar allá con el señor Carmelo y agarrándolo, cuando no, los carritos que le tocara, no había, el transporte colectivo no era muy fluido, pero nosotros nos las ingeniábamos y llegábamos. Y eso era de fines de semana y todo, no había rato libre. Ese que se convirtió en embajador de la... ¿Qué tal? Uf, ¿qué tal? Siempre Eddie fue destacado. Marcano, Eddie llegó a ser... tú sabes que el instrumento principal de una orquesta es el violín, él estudió violín y él siempre fue el principal. Entonces, bueno, el festival llega a mí a través de Iván Villarruel. Yo supe, pero no me volvía particularmente loca para participar allí. Tocaba, había sido invitada a tocar un año antes. Eso fue estudiando ya quinto año. Había sido invitada por Beto Valderrama a incorporarme a las filas. Para el momento era Beto el director del núcleo Nueva Esparta, a tocar en la orquesta típica margariteña. ¿Qué recuerdas de la orquesta típica? Muchachos, todos. Ahí estaban. ¿Cómo hace falta? Todos esos músicos que marcaron luego la pauta pasaron por allí y pertenecen a esa generación. Mira, me perdonan mis amigos y mis hermanos. No los nombres mejor porque no sé. Sí, bueno, pero no importa. Imagínate, mandolinista, Purrungo, Licho. Erasmo creo que era bajista, Wolfgang tocaba el bajo, Chila en la flauta, el señor Domínguez en la flauta, Cheveto Requena en el clarinete. Cheveto era el primer clarinete y yo el segundo clarinete. En el 4 estaba Cuchita, en los también estaba en la mandolina María Elena Amparán, hoy médico. Estaba en el violín Rubén Rojas, en la viola Rodolfo Raimundes, Eddie en el violín también allí, que ellos fueron los que me dijeron, cuando Beto me invita, yo, ay, no, yo no quiero ir. Me dijo, eso es facilito, ven a tocar, esos son puras blancas y negras con puntillos. No es tan fácil. Eso como que cuando uno pasa de la música cuadrada, universal, académica, a hacer música criolla leyéndola, eso como te ponen de cabeza. Como hace falta la orquesta, bueno. La intuición, la parte intuitiva y de corazón forma mucha parte, completa la lectura que estás haciendo de esa música. No es lo mismo medir una blanca con puntillo cuando estás en por algún motivo, leyendo una obra académica del repertorio universal, que leer una blanca con puntillo, que es en un 3x4 de un polo margariteño. Es totalmente distinto. Eso fue importante. Entonces, bueno, volvimos a la voz Licey, a Valle de San Juan. Estábamos en Guaraguao y a través del profesor me voy a buscar unos temas inéditos y yo voy a mi maestro, mi tutor en el canto, mi mentor que era en bachillerato, que era Dean. Y recibí 2 temas de Nestico Villarruel. Uno me encantaba, que ahorita ya va, yo se lo pedí a Gracibel, tan bella, un abrazo y un beso a Gracibel. Ella me lo pasó, pero se me olvidó el nombre, que era por la suave frescura que soplan las brisas de una verde montaña. Fresco Valle. Me encantaba ese tema. Sí. Y Valle de San Juan. Entonces yo puse a los muchachos, les canto los 2 temas. ¿Cuál de estos les parece a ustedes que vaya? Entonces ellos dicen Valle de San Juan. Pero mira, canta el corito para despedir Ya, pero debo decirte que me inscribió en el festival. Yo no quería ir. Y me inscribió mientras, con los datos, estando en una clase de física en la técnica, Iván Villarruel fue quien me inscribió en el festival y me llevó al festival. Y luego vino todo esto. A ver, el Valle de San Juan, el Valle de Adín. A ver. Valle, valle, valle de San Juan, valle, valle, valle de mi vida,
Valle, valle, valle primoroso, natural grandioso, bello y sin igual, natural grandioso, bello y sin igual. Ya regresamos. Continuamos con su programa Con Sentido Insular. Lucien, o sea, verdad que el programa se ha hecho corto, pero hablamos un poquito de la directora de coros, de la promotora cultural, de eso que estás haciendo tú ahorita en el complejo. Pues. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos vamos a saltar después que recreamos y estuvimos en toda esa parte sabrosa de mi infancia y juventud. Bueno, fue un boom haber cantado Valle de San Juan, gané el festival. El festival me puso a cantar. No quería cantar y la gente, ese audio se lo llevaron a la radio, Pedrito y Jesús Indriago Campos, eso caló. La gente que me quería oír cantar Valle de San Juan, lo canté muchísimo. Me fui a la universidad a estudiar y estando allá en mis vacaciones venía y seguía cantando con Beto. Profesionalmente, ya para el año 2006, hago mi primera grabación discográfica, fue Beto a grabar con muchos otros cantantes. Eso pegó, al igual que Mandolina Margariteña. Desde allí no paré profesionalmente en el canto. Pero paralelamente a lo que fue mi carrera como cantante. A lo que es, a lo que es. Y a lo que es, no he dejado nunca de hacer labor cultural. Entonces, grababa discos, cantábamos, hacía conciertos, pero entonces siempre estuvo la inquietud del canto coral, dirigí las Voces Blancas de FDCN con Beto, y eso me llevó... estuvimos la Coral Santa Ana con Beto Valderrama. Beto siempre ahí. Sí, sí. Beto es un gran mentor en mi trabajo, porque Beto es el que me dice a finales de los 80, Lucien, si no cantamos nuestra música para el 2000, con todo lo que está pasando con el Puerto Libre y el proceso de gente que está llegando aquí de todas partes, podríamos perder nuestra identidad musical. Entonces, nada, yo le creí al maestro y me dediqué a cantar nuestra música. En ese momento podía haber elegido otra línea de canto, pero elegí esto. Entonces, bueno, pues cantaba y hacía conciertos y en paralelo dirigía coros. Me inicié como profesora de música y folclore en educación media y eso era bien, bien en serio. Entonces ya eran 3 Lucien. Me caso, tengo a mi hijo, entonces era Lucien madre, esposa, cantante, haciendo conciertos, grabando programas, haciendo discos y dirigiendo coros también. Tenía un proceso de desgaste grande, tuve un tiempo como con el registro agudo dañado que no recuperaba nunca, porque de ahí vino un timbre más oscuro. La primera Lucien es más clara, una voz más oscura. Y bueno, comencé ya avanzado a mi trabajo como docente a apoyar proyectos en la comunidad, festivales, incentivar a las nuevas generaciones con esa pauta y esa gran enseñanza que nos dejó Beto de transmitir, de sembrar. Entonces, siempre en muchos frentes. Quise graduarme, hice 3 intentos, 3 carreras, economía en los 80 y derecho, no, por ahí no fue la cosa. Y fui la primera promoción con Janet Márquez para educación integral y que basta, el corazón se me iba a salir del pecho de la ansiedad y no pude continuar la carrera. Tengo 6 años de formación universitaria, pero diversa, que me han servido mucho. Y pues bueno, trabajando en los liceos, llegué a la Jota y la Malagueña, estuve 20 años con la Jota y la Malagueña. Mientras llevaba la Jota y la Malagueña, al mismo tiempo fundaba los Niños Cantores de Juan Griego. Y seguía cantando y haciendo conciertos y viajando con Beto. Una locura. Este periodo
fue posible porque Regulo y yo nos fuimos a vivir a casa con mi papá y mi mamá. Mi mamá es un gran apoyo en toda mi vida. Mi familia ha sido un grande y enorme apoyo. Candelaria Córdoba de Sanabria y José Y Sanabria el complejo, ¿cómo llega al complejo? en el año 2011, cuando fallece Ángel Félix Gómez, que fue el director fundador. Y entonces Humberto Cazorla se fija en mí, me lleva hasta allá. Estuve era siendo el presidente del Instituto Autónomo de Cultura. Estuve 1 año y medio en los cuales, bueno, fue divertidísimo. Fueron 11 exposiciones en año y medio, muchos conciertos donde estuvo Eduardo Calcaño de ópera, conciertos con Big Band, con la Big Band del Estado No Esparta, fueron orquestas con las sinfónicas, o conciertos operáticos, hubo muchos conciertos populares, hicieron mucha vida de las agrupaciones Opus 4, todo lo que sonaba y podía llevar. Yo creo, llevar Lucía, estuvo que allí. ese trabajo Y que volví tú, en el año 2017, ese hasta trabajo el que tú has momento. hecho, ese trabajo que tú has hecho en el complejo ha sido grande. Un placer haberte tenido aquí en el programa. Necesitamos 8 horas más para poder estar hablando contigo por todo lo que eres. Y bueno, y nos encontramos en otro programa de Consentido Insular. Gracias. Todo bajo la producción de Luz Mari García. Chao.